Bueno, hola chicos, hoy lo que vamos a hacer vamos a ver hipertiroidismo, bien, y vamos a distinguir dos entidades clínicas principalmente cuando hablamos de hipertiroidismo. Por un lado, el hipertiroidismo como tal, y por otro lado, lo que es la tirotoxicosis. El hipertiroidismo hace referencia a lo que es el exceso de secreción de hormona tiroidea desde la glándula tiroides, mientras que la tirotoxicosis hace referencia a lo que es el exceso de la función de la hormona tiroidea. Bien, es la situación clínica que nos va a dar, o sea, que se va a dar como consecuencia de un exceso de acción de hormonas tiroideas, mientras que el hipertiroidismo es la existencia, dando vueltas en la sangre, por así decirlo, del aumento de las hormonas tiroideas. Cuando nosotros hablamos de hipertiroidismo, vamos a distinguir distintas etiologías, bien, porque tiene una fisiopatología autoinmune, vamos a tener que también presenta por radiación, etcétera. Una de estas causas, de las causas del hipertiroidismo es la enfermedad de Graves-Basedow, que es la causa más frecuente. Se da en edades medias de la vida, principalmente en mujeres, y se trata de un fenómeno autoinmunitario. También va a tener una afectación multisistémica. Y lo que vamos a encontrar, la clínica particular, es que cursa con hipertiroidismo, bocio difuso y signos extratiroideos, como son las alteraciones oftalmológicas y dérmicas, con el mixedema pretibial. Vamos a tener que esta patología también presenta autoanticuerpos, que son las inmunoglobulinas, las IgG, que estimulan el tiroides. Estas inmunoglobulinas son capaces de interactuar con el receptor de membrana para TSH e inducir una respuesta biológica que consiste en la elevación de los niveles intracelulares de AMP cíclico y en la hipersecreción hormonal. ¿Qué significa? Que esto va a ir a ocupar los lugares que tienen que decirle a la adenohipófisis, mira, deja de mandar TSH, para que la adenohipófisis no lo reconozca y siga secretando TSH, por lo tanto la glándula tiroides sigue respondiendo, produciendo más T4. Otra de las patologías que tenemos también que va a cursar con hipertiroidismo es el fenómeno de Jod-Basedow, que este consiste en la administración de yodo en sus diversas formas a pacientes que presentan nódulos con capacidad de funcionamiento autónomo. Bien, ya sea que el paciente tiene algún nódulo tiroideo que sea yodo captante. También un paciente, por ejemplo, que ha sido sometido a algún estudio por imagen, donde se le administra yodo y este yodo reacciona en estos nódulos, provocando el aumento de la secreción de las hormonas. Y también en los pacientes que consumen amiodarona. Entonces esto es muy importante. Cuando nosotros tengamos algún paciente que está cursando con alguna arritmia, que tiene algún síndrome de preexcitación, alguna patología de base cardiovascular, nosotros tenemos que prestar muchísima atención al medicamento que vamos a darle si el paciente tiene problemas con la glándula tiroides, porque la amiodarona no se da en pacientes hipertiroideos. Lo que sucede acá es que el yodo induce un hipertiroidismo porque se relaciona con un aumento de la producción hormonal en estos nódulos yodocaptantes que habíamos dicho. Como estos estaban expuestos a un valor normal o escaso de yodo, ¿qué pasa? Cuando el paciente se le administra yodo, estos nódulos responden exageradamente, provocando una liberación exagerada de las hormonas tiroideas. Otra de las causas del hipertiroidismo también es la tiroiditis, que es la tiroiditis subaguda y linfocitaria o tirotoxicosis transitoria. Lo que se produce acá es una destrucción de la glándula y por lo tanto al destruirse la glándula tiroides, todo este coloide que almacenaban en su interior las células son liberadas, o sea, los folículos son liberados al torrente sanguíneo, provocando una liberación excesiva de hormonas tiroideas. Otra de las causas del hipertiroidismo es la tirotoxicosis facticia. Bien, esto va a cursar con un hipertiroidismo, gammagrafía abolida, ausencia de bocio y tiroglobulina baja. Y aquí donde está el problema, en que el paciente consume hormonas tiroideas de forma exógena o preparados que pueden llevar al aumento de la liberación de las hormonas tiroideas con el fin de adelgazar. Pero el paciente nunca viene y dice, sí, porque yo tomo esto para adelgazar. Entonces nosotros tenemos que prestar especial atención, principalmente si tenemos una TSH baja con T4 y T3 altas,
¿bien? O T3 alta y T4 baja, y la TSH baja. Entonces esto me va a orientar y me va a decir, ¿cómo que la TSH está baja si estas hormonas tampoco están tan elevadas como para que me anulen la respuesta de la adenopófisis? Bien, entonces eso me va a hacer pensar a mí en una tirotoxicosis facticia. La clínica, el hipertiroidismo cursa con todo un catabolismo, ¿bien? O sea, con un metabolismo acelerado. Por lo tanto, el paciente es un paciente con un aspecto pletórico, es un paciente que suele ser rubicundo, que presenta nerviosismo, y el nerviosismo lo notamos más que nada en el temblor fino, ¿bien? El temblor fino distal en las manos, cuando sostiene una hoja, cuando tiene que ajustar algún tornillo, vemos cómo tiemblan las manos. También el paciente va a referir debilidad, la habilidad emocional, disminución del rendimiento intelectual, sudoración excesiva e intolerancia al calor. Y puede tener un tránsito intestinal aumentado. O sea, recuerden que el paciente está todo el tiempo con el metabolismo acelerado, por lo tanto puede cursar con diarreas, como ya vimos en la clase de diarreas. Vamos a ver más adelante que también puede tener taquicardias. Bien, y bueno, lógicamente por este mismo metabolismo acelerado, el paciente tiende a la pérdida de peso. Puede cursar con hipertensión, con taquicardia, las arritmias ventriculares, con metrorragia, impotencia, infertilidad, con hiperreflexia, con el mixedema pretibial y con la osteoporosis. Y esta era una de las preguntas de examen: ¿qué tipo de arritmias provoca el hipertiroidismo? Lo que va a provocar es la taquicardia sinusal, la fibrilación auricular, la taquicardia supraventricular paroxística y las extrasístoles ventriculares. Nosotros estamos hablando de que en el hipertiroidismo también encontramos lo que es la osteoporosis. Entonces, ¿qué pasa? La osteoporosis significa, o sea, es básicamente una resorción ósea. ¿A dónde va todo este calcio que teníamos en los huesos? A la sangre. Y eso va a ser filtrado y va a salir por orina. Por lo tanto, el paciente, además de hipertiroidismo, va a tener hipercalciuria. Y ocasionalmente también puede presentar hipercalcemia. Esta hipercalciuria con esta hipercalcemia más la osteoporosis, producto del mismo hipertiroidismo, puede llegar a provocar también lo que va a ser una reducción de la masa ósea. Desde el punto de vista de la placa neuromuscular, el aumento de las hormonas tiroideas va a provocar debilidad generalizada, miopatía proximal, el temblor fino distal que dijimos al principio, mioclonías, movimientos coreotetóxicos e hiperreflexia. Y ahora bien, yo necesito pensar y abrir mi cabeza para cuando la paciente yo la veo que llega con todo el bocio, con el exoftalmo, y me dice, doctora, ¿sabe qué? Hace un montón que no puedo dormir y estoy como muy nerviosa, estoy como muy cansada. Mi ojo clínico me dice, chao, esto es hipertiroidismo. Solicitamos TSH. Si encontramos la TSH baja, listo, confirmamos nuestro hipertiroidismo. Y valoramos T4 libre y vamos a empezar a buscar la etiología. En la práctica clínica, cuando yo solicito la TSH, también solicito T4 y T3, ¿sí? No es que espero una y después solicito la otra. Una vez que nosotros tengamos los valores de T4 y T3 libres, vamos a empezar a pensar la etiología de este hipertiroidismo. Si yo solicito una gamografía tiroidea y existe una hipercaptación global, o sea que hay nódulos radiocaptantes, voy a pensar en una enfermedad de Graves-Basedow, en un coriocarcinoma, en una molidatiforme, en un hipertiroidismo central, en un aumento de la resistencia, a las hormonas tiroideas, un T4 libre aumentado y una TSH normal o aumentada. Si yo tengo una gamografía con una hipercaptación nodular única o múltiple, voy a pensar en un adenoma tóxico. Y si tengo una gamografía con una hipocaptación tiroidea, o sea que no haya nódulos que capten, solicito la tiroglobulina. Si la tiroglobulina es normal o aumentada, vamos a pensar en una tiroiditis, en un tumor de ovario, una metástasis de un carcinoma folicular funcionante. Y si la tiroglobulina está baja, una tirotoxicosis facticia. El paciente está consumiendo las hormonas tiroideas desde el punto de vista exógeno. El tratamiento, cuando nosotros vamos a tratar el hipertiroidismo, hacemos una dosis inicial de carbimazol o de metimazol, bien fundamental saber esto, metimazol 10 a 20 miligramos cada 8 horas o cada 12 horas,
y vamos a ir regulando a medida que vamos evolucionando con el paciente, vamos a ir regulando la dosis para decir, bueno, llegamos a conseguir unos niveles de eutiroidismo, o sea, de unos niveles de hormonas tiroideas normales, podemos ir reduciendo las dosis, ¿bien? O la vamos aumentando, eso lo vamos a ir manejando a medida que el paciente evoluciona. ¿Con qué empezamos? Con metimazol. Otro de las hormonas que podemos utilizar, de los fármacos, perdón, que podemos utilizar, es el propiltiouracilo, que se administra en dosis de 100 a 200 miligramos cada 6 a 8 horas y se suele administrar durante dosis divididas durante todo el ciclo, o sea, mientras nosotros tratamos de llevar al eutiroidismo al paciente. Nosotros siempre recuerden que debemos empezar en algunas patologías con el fármaco más bajo, con la dosis más baja, y después irla aumentando. Aquí lo que vamos a hacer, podemos empezar con 10 a 20 miligramos o 100 a 200 y luego lo vamos a ir reduciendo. Porque muchas veces las dosis menores de fármaco bien pueden ser útiles donde el paciente no tiene consumo de yodo. Y siempre, en el caso del tratamiento de los fármacos de las patologías tiroideas, vamos a comenzar con una dosis alta de antitiroideos para irlo bajando gradualmente a medida que va mejorando la clínica de este hipertiroidismo. En el caso del hipertiroidismo, nosotros tenemos que prestar muchísima atención a lo que son las crisis o las tormentas tiroideas, porque estas se tratan de emergencias que pueden llevar a la muerte del paciente en pocas horas. Tiene elevada mortalidad y se caracteriza principalmente por irritabilidad, delirium, coma, fiebre, taquicardia, insuficiencia cardíaca, vómitos y diarrea. Entonces, ¿qué pasa? El paciente tiene una tirotoxicosis, o sea, extrema, donde todas las hormonas tiroideas empiezan a ejercer su función aceleradamente, por así decirlo. Entonces, por eso el paciente cursa con la irritabilidad, la fiebre, la taquicardia, el delirium y el coma, también por las mismas alteraciones a nivel de la conciencia. Lo primero que vamos a hacer siempre cuando vamos a tratar una crisis o tormenta tiroidea son las medidas de soporte. Hidratar al paciente, le vamos a hacer las vías y vamos a aliviar luego la tirotoxicosis administrándole al paciente propiltiuracilo. Vamos a administrar los antistiroideos estos a grandes dosis, podemos pasarle 300 miligramos de propiltiuracilo. Vamos además a administrarle un beta bloqueante y dexametasona en dosis alta. Todo esto para reducir la respuesta inflamatoria.